Bueno, en realidad, bueno, mejor nada. No, es que va a proponer una cosa, pero ya no pasa nada. Bueno, os presento a Manuel Malia Jiménez, ¿vale? Que es nacido en Barbate y reside desde muy joven en Sanlúcar de Barrameda, ¿eh? Donde ha dedicado su vida a la docencia y al arte. Es profesor y licenciado en filología, perdón, inglesa por la Universidad de Sevilla y ha colaborado en programas de literatura y flamenco en diversas universidades, institutos y colegios y entidades sociales y culturales. Hoy estoy yo. Además es miembro activo de múltiples asociaciones culturales a nivel regional y nacional. Y hoy nos presenta su libro, que lo tenemos todo aquí, ¿vale? Que es A la mar me voy. Aquí tengo un mini resumen de hasta donde he podido leer. Eh, el libro entrelaza, ¿vale? La historia personal del autor con la historia local de Sanlúcar y Barbate. Y tres puertos más. Me dijiste también Sí, el libro, Asturias, ¿puede ser? ¿Que fuera? el libro, el escenario son cuatro puertos andaluces y Ujú. uno del norte, elegido por, hubiera dado igual uno que otro, gallego o vasco. Pero en esta ocasión, bueno, circunstancias de la misma exigencia del libro y demás, es vasco, Hondarribia. Ah, vale, Hondarribia. disculpa, que no llegué hasta ahí. Te ruego No me llega hasta disculpes. ahí, ¿no? Ahora vamos al día 20, precisamente. Eh, la música y la pintura y la literatura se entrelazan en el relato, Ujú. enriqueciendo la experiencia del lector. Se subraya la importancia del arte como forma de conectar con el pasado y comprender el presente, transmitiendo un mensaje a las generaciones futuras, ¿vale? La verdad que el libro promete ser una obra rica en detalles y emociones que nos transporta a la vida de las comunidades costeras andaluzas y nos hará reflexionar sobre la relación del hombre con el mar. Es lo que he podido. Muy bien. eh, bueno, aquí tengo una serie de preguntas, pero si nos quieres hablar directamente de tu libro o si Se quieres que va te. intercalando como tú veas. El libro nace de una exigencia, Mm, como toda prácticamente obra así, tanto literaria, otro plano artístico, sea la pintura, o sea. mm, eh, y curiosamente nace desde edad muy temprana, porque el título en concreto, A la mar me voy, eh, es un breve poema, es una máxima recogida en uno de los libros publicados por un prohombre, se diría en términos más científicos, filántropo de esos años 50 60, que fue don José G. Iturriaga. Este hombre fue, aparte de un extraordinario militar, entre comillas, porque la época no, ya sabemos lo que ocurría en esa época tan dura, y, y fomentó centros, trabajó para que los hijos huérfanos de la gente del mar, en concreto la mercante y sobre todo la pesquera, pues estuvieran acogidos en centros determinados, una asistencia social magnífica que creó. Y para ello se inauguró en el 48 el colegio que entonces se llamaba Nuestra Señora del Pilar, porque además este hombre era de Zaragoza y que menos, don José G. Iturriaga. Luego, ese fue el centro mayor de Luca Barrameda, el Picacho después, Picacho, o ya perteneciente a la Junta de Andalucía, en fin, centro público. Antes era público, pero entre comillas, lo que era entonces los años 40, 50, 60. Un centro magnífico, una asistencia espectacular para la época. Luego, esa era en el sur. Luego, en el norte, para, la, para las mujeres, para las niñas, estaba en Sala, en Estirón, en La Coruña. Y luego, para paliar un poquito lo que era ida y vuelta de, de aquella gente tan. Porque habíamos chavales de 5 6 hasta los 12 años, sí que se cumplía ya un poquito un periodo escolar. Los 13 años ya se iniciaba a través de las
de lo que hoy los oficios, servicios de oficio para chavales ya con 14 entonces, y entonces un centro de Calasancia, que eran las pastoras, en San Lucas de Barrameda, pues se abrió también con ayuda del ISM, Instituto Social de la Marina. Pero este hombre creó primero lo que era la mutualidad de accidentes de mar y de trabajo. Entonces eso fue una idea espectacular, maravillosa, de asistencia social para los hijos de la mar, que no había nada. No había nada. Bueno, pues yo tengo una frase que no es mía, es muy conocida, todo el mundo la puede conocer, del sabio griego que decía: dame una palanca y moveréis el mundo. Pues nos dieron una palanca a los hijos del trabajo, del mundo del trabajo, y más de un sector tan duro como es la mar. Y hoy, bueno, aquí hay entre vosotros en esta entidad, hay alguien conocido como José María Chema Iturriaga. Chema Iturriaga, es médico, también fue compañero mío en el colegio, también el padre falleció. Es decir, que de aquella generación pues hemos salido con esa palanca a los hijos de los trabajadores, a cualquiera, cuando se le motiva y se le incentiva, se le proporcionan medios. Hoy que mucha gente y ciertos sectores cuestionan el tema, pues protejamos eso. Hoy hay, en todos los sectores de la sociedad, hay gente precisamente de ese fomento social que consistió la mutualidad de accidentes de trabajo, y luego posteriormente acogida en el Instituto Social de la Marina y a su vez en el Ministerio de Trabajo. Y aquí en Cádiz pues tenemos precisamente un centro regional que es la Casa del Mar, ahí en el puerto. Es decir, que curiosamente a mí me une Cádiz muchas cosas, primero como gaditano, pero que además en el año 70, los años 75, 76, más o menos recuerdo, ya iniciando los primeros años de facultad, la Casa del Mar abrió arriba una residencia para los estudiantes que estábamos aquí en el sur y salíamos ya después del colegio y los bachilleres. Y yo fui uno de los alumnos que estuvo aquí en la residencia en Cádiz también, en la Casa del Mar, estudiando un par de años, primero, segundo, y luego ya entre segundo y tercero me fui a Sevilla. Entonces la facultad era aquí, se iniciaba y era, por ejemplo, se comprendía todo en filosofía y letras y demás. Luego ya en Sevilla estaba más la especialidad. A partir de tercero yo hice anglo-germánica, en fin, ya fue otro paso. Pues en esos centros, precisamente, en ese colegio, entre los magníficos servicios estaban los comedores, que hay que distinguir de ese trabajo ingente y maravilloso que precisamente proporcionó el trabajo, la preocupación de este gestor que fue don José Gella. Esa asistencia, ese servicio asistencial, dependiendo de un ministerio, dependiendo de un organismo como el Instituto Social Marina, tan importante como el INI, y a su vez una rama tan importante creada por él, que fue la mutualidad de accidentes de mar y de trabajo, de otras asistencias de niños de acogida y demás, que mucha gente no lo entendieron. Y algunos maestros también, y señoras llamadas, señoras maestras del principio de aquella época, ahora estamos hablando del año 50, y también entonces los centros públicos como tal no se conocían como hoy, y atendían muchos religiosos y religiosas, y quería muchas veces que el huérfano en todos sitios era igual. Entonces, en estos comedores existía, don José aparte proporcionó, estos centros proporcionaban una visión. La decoración estaba para que nosotros con las cosas del mar nos comunicáramos, nos sintiéramos y nos relacionáramos. Y imagínense un comedor 4 veces este espacio, donde las mesas de los colegiales, y el comedor estaba adornado, entre otras cosas, de platos de cerámica, y en cada plato había una máxima marinera, la máxima. Esa fue la primera, aparte del flamenco, que la hemos vivido en casa, aparte del flamenco, una de las grandes poesías del mundo,
y formas musicales. Esa fue una de las primeras relaciones que tuvimos nosotros, niños con 5, 6, 7, 8, 9 años, con la poesía como tal, que además era sacado de libros que tenía publicado don José Genio. Entonces, a lo largo del comedor, en esos platos de cerámica, adornado a su vez con temas marineros, aparecía una máxima marinera. Y donde te tocaba, estaba sentado en la mesa, imagínense aquí, los 4 mesas rectangulares de 4 o 5 colegiales, a ambos lados, y la pared. Y yo tenía enfrente muy habitual una serie de platos que las recuerdo. Y uno de ellos era este. A la mar me voy, mis hechos dirán quién soy. Dirán quién soy. Y de ahí, con el tiempo, aparte de yo publicar, muchas colaboraciones en prensa y demás, ya hace 2 o 3 años quizás, publiqué un libro de relatos así muy cadita, muy picante también, pero que ha tenido una acogida magnífica. Lo titulé Cuentos de Sirena, que por cierto en la foto de la en la foto que tenéis en la web, estoy con el libro de Cuentos de Sirena. Cuentos de Sirena. Yo lo he enviado tal cual, más da. Y ese fue mi primera, digamos, mi primer cometido, mi primera inclusión en la literatura como tal, referente a la literatura del libro, que ya digo, revistas y demás, he colaborado mucho y sigo colaborando. Ese fue el primer trabajo, digamos, casi en la pandemia lo preparé total, entre el 19 y el 20. Y luego ya a partir del 20 vine yo con la idea trabajando y esto era un legado que yo lo tenía en mi corazón, cómo hacer justicia a tantas cosas, a tanta gente, a tantos momentos, a tanto espacio. Y el título, pues el título lo tenía ya como algo metido en mi sentimiento. Luego nos dieron la palanca. Luego también, bueno, pero cuidado con la palanca, porque hay dos. Una, la instrucción que te puede dar el medio que te aporta, los medios que hay que disponer a la gente con los medios, y luego la familia. O como ustedes quieran, la familia y luego los medios. Pero ese binomio es incuestionable. Y de la familia, pues yo heredé, como tanto heredamos nosotros, ¿no? De esa educación, esa fuerza, esa gente nuestra, esas mujeres. Yo me siento orgulloso de pertenecer a un sector como el sector marítimo pesquero. Yo me quedé huérfano con 8 años. Mi madre ha dejado en Barbate una impronta maravillosa que yo recojo en el libro también. La familia, vengo de dos áreas, como es la de Huelva, en concreto Isla Cristina, y Barbate, que además Isla Cristina, Huelva y Cádiz tuvieron mucha relación y siguen teniéndola, pero sobre todo en los años 40, 50, 60, 70, a través de las almadrabas tuvieron una relación maravillosa de pesca. Yo digo otra cosa, son muchas cosas. Yo me siento muchas veces que el tiempo, pero hoy que lastimosamente cuando llegan trabajadores aquí en nuestra tierra, el trato hay que lo cuestionan también tanta gente, no se les proporciona el hábitat, el habitáculo para dignificar precisamente esa labor de recogida de lo que sea, del sector que sea. Y sin embargo ya en los años 40, 50, 60, en Isla Cristina, por ejemplo, o en Barbate, o en Chiclana, dieron ejemplo de cómo los trabajadores que venían de un sitio para otro tenían casas donde quedarse, donde acogerse y donde ser tratados como trabajadores. En aquellos años, y hoy que disponemos de más medios, muchas veces se te caen 2 lágrimas cuando ves tantas cosas que no deberían ocurrir. Bueno, pues el libro sale precisamente de ese punto, de ese poema. Digamos que el escenario son 5 puertos. Barbate,
San Fernando. Mis padres trabajaron vosotros quizás por la edad conoceréis que San Fernando tuvo una época maravillosa de las conservas famosas de Paquiqui, gallinera. Allí trabajaron mis padres, que de hecho muchos Malia, yo un apellido también muy orgulloso por la educación que estamos hablando. Allí tengo mis primos hermanos también en la isla. Y mis padres trabajaron allí con mis tíos, en los barcos de Paquiqui. Otro puerto, lógicamente Sanlúcar de Barrameda. Otro puerto, Isla Cristina, en Huelva. Y un puerto del norte, porque si no necesitaba uno, pues 5 libros para... Pero vamos, cualquier puerto del norte hubiera sido igual, hubiera tratado con el mismo cariño, porque tengo en Galicia tanta gente, porque en el Picacho, entre otras cosas, en Sanlúcar de Barrameda, el Picacho cogió, como era el único centro masculino de la asistencia social del ISM, pues venía gente, alumnos de todo el litoral español, desde Galicia hasta Ayamonte, todo el litoral. Y eso creó una convivencia inigualable. Tanto que si hoy día mantenemos una relación maravillosa, hace poco fue el 75 aniversario de la creación del colegio, precisamente, vinieron de todos sitios, lógicamente, hay una gran hermandad, que nos comunicamos diario, que nos reunimos a través de los años, y que nadie me hable malamente de los gallegos, ni de los vascos, ni de nadie, porque me he criado con ellos y son mi gente, son mi gente. Y bueno, ahora vamos, el único puerto que queda ahora pendiente ya es Hondarribia. Ya tenemos la fecha para ir y allí están locos ya porque vayamos. Y entonces ese es el sector que toca y es el escenario en el que se mueve el libro. ¿Y cómo? Pues la novela, no deja de ser novela el libro, aunque he huido un poco del historicismo, he huido, ¿no? Y claro, inevitable, te documenta, tu memoria sirve también de documento, lo que vive también es un documento. ¿Y qué pasa? Pues la novela discurre a través de dos personajes, discurre por esos puertos a través de dos personajes, ficticios o reales. Bueno, ahí está el lector que lo descubra. Sí, muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que van sucediendo, los dos intercambian información, los dos personajes van preparando, se encuentran en Sanlúcar, van preparando, cada uno son, digamos, iconos y representantes de un sector de la cultura. Uno es de las tallas, de la pintura, viene a exponer a Sanlúcar, y el otro personaje, este personaje es vasco concretamente, y el otro personaje es andaluz, que además da la casualidad que en ese momento también está escribiendo, y se van a encontrar los dos. Bueno, como había indicado, yo uno de los amores que tengo es la música, precisamente, donde el flamenco tiene el flamenco como un punto de música. Un punto de música quiere decir que cada uno valora una sinfonía o una sigrilla. Le puede gustar las dos, ¿verdad? A mí la música es un contexto como tal, general. Pero me he criado en un ambiente flamenco, he trabajado también, me gusta la música clásica, de hecho pertenezco también a una asociación nacional que es Juventudes Musicales, ya muchos años. Muy ligado a Cádiz a través también de asociaciones como es la Cátedra de Flamencología también. He estado trabajando a través de Chema he recuperado el contacto con vosotros y le envié a Manuel, le envié precisamente una foto de unas placas de mi actividad de Conforo Libre también en aquellos años 90. Es con Tántalo. Es con Tántalo. Con Tántalo. Sí, pero claro. No, mucha gente estábamos todos mezclados. Estábamos mezclados, exactamente. Pero yo es que empecé... ¿no? Sí. No te ha puesto Manolo, ese agua igual es para ti, ¿eh? Sí. Sí, vale, sí, pues él es muy... Para eso es muy así. Gracias.
Que nada, simplemente que yo empecé muy jovencito con la gente de Tántalo y tengo un muy buen recuerdo de ellos, vamos. Y por eso me agradó cuando vi las placas. ¿No? Pues tú conociste a Antonio Lorca. Claro, con todos ellos, Claro. claro. Y Fernando Mira, con Ateneo, también muchos años con Ateneo, Paco del Río entonces, que era aquí, creo, prácticamente a la cátedra. En fin, me une a Cádiz, tengo mi hermana aquí, mi hermana Toñi, mayor, bueno, y mi sobrina que estará ahí con mi sobrino chiquitín. Ella es abogada y trabaja aquí en Juzgado y vive aquí al lado prácticamente también. En fin, me une Cádiz y, lógicamente, Cádiz aparece en la novela. Cádiz es un puerto inevitable, aunque no forma parte, digamos, del discurrir de la novela, porque son esos 5 puertos, más ligados a la familia, más ligados a la pesca como tal. Pero Cádiz lo tengo yo de chavalín cuando muchas veces los barcos de Barbate arribaban a Cádiz por el temporal o para vender, para ligar, como se dice, ¿no? Y muchas veces, pues, los barcos quedaban aquí, daba el armador un día o dos, y entonces iba y venía en autobús, en autobús. Y entonces tu tío, tu padre te llevaban los caramelitos, las cositas de Cádiz, esa relación con Cádiz, es entrañable, entrañable. Y a lo largo de la novela, lógicamente aparece Cádiz de una manera constante, como tal. Sin entrar muy de lleno, como puede entrar a los puertos de La Cristina, o de Barbate, o de San Fernando, o de Hondarribia, que son los dos personajes que intercalan opinión y van expresando información, intercambian información y comentarios juveniles, de datos, en fin, discurre. Y la novela pues termina de una manera que, a ver que si te detiene a bien, echarle un vistazo, leerla, pues irás viendo, por ejemplo, eh, hay una referencia en el capítulo que yo le titulo Tú por la provincia. Esto fue la visita que hizo entonces dictador don Francisco Franco Bamonde a la provincia y está recogido también aquí, claro, en novela, en una base literaria, una base con rigor, pero con una interpretación novelada, si no, permítanme que uno tiene también derecho a vengarse un poquito, aunque sea literariamente, de algunos, ¿no?, desagravios que sufrimos en aquella etapa. Bueno, pues por ejemplo, Tú por la provincia, la página 93, bueno, Sanlúcar, de este tour, por ejemplo, en el año 61 se inauguró la nueva Albufera, puerto de Barbate. Eso lo consiguió este personaje, otro personaje de la novela también entresaca personajes de esos 5 puertos que influyeron poderosamente en la mejora de los pueblos. Y uno de ellos en Barbate fue el famoso Serafín Conde de Barbate. Era Conde de Barbate porque Alfonso XIII lo nombró. Poderoso por las almadrabas y en una dictadura, amigo, quitó mucha hambre, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Porque unos años después de los años 40, después de la guerra, imagínense ustedes los años de hambre, y en Europa después enseguida otro, no se aprende nunca. Y entonces las latas del sur de Europa, y entre ellas Barbate y La Cristina, Chiclana, salían por toneladas. Eso que lo sepa la gente. Y Sanlúcar, por distintas razones de esa visita, pues salió muy mal parada, apenas hizo nada. De hecho, tardó por lo menos 7, 8, 9 años en concedérsele un pueblo tan rico y con necesidad de puerto, y hasta el 67 no se inauguró bajo guía, en Bonanza. Y entre otras cosas, el generalísimo Franco visita la provincia de Cádiz. En grabación de vídeo y sonora, Radio Televisión recogía, durante el viaje del generalísimo por Andalucía inaugura en Barbate de Franco el puerto de Albufera.
además de los tripulantes de las embarcaciones, bueno, durante su estancia y las palabras del Cádiz, aquello fue, bueno, el nodo, etcétera. Y luego recoge la pérdida de Cádiz concretamente, viene el Barbate, los pueblos las nuevas obras de Algeciras, Jerez de la Frontera, Guadalcacín del Castillo, Presa, Pantano y Pueblo de Borno. Y cuidado, triunfar recibimiento en Cádiz, en los astilleros y en la central técnica del INI. El INI junto con el Instituto de la Marina eran los dos institutos más poderosos del Ministerio de Trabajo. Bueno, a lo largo de la novela, como dice Manuel, está la música, por ejemplo, en el primer capítulo ya aparece Cádiz con una soledad de Cádiz. El personaje se entretiene buscando un libro, no le sale la primera hoja y cantiñea una soledad de Cádiz, por ejemplo. En las 200 hay aquí una cosa muy bonita. Todos los pueblos marineros como Cádiz, Barbate, San Fernando tienen su capilla marinera. A ver, la 280, en la 280 hay una cosita creo que muy bonita que dice 280. Es un soneto a la capilla marinera, a la Virgen del Carmen. ¿Y con qué termina la página? Pues en lo siguiente. En 1947, bueno, con perdón sobre todo por tratarse de la Virgen Marinera. Dice: Nuestra Señora del Carmen, luz divina, salve Virgen del Mar y del Marinero, capitán, patrón, botero o cocinero. Bendice la marea de quien en ti confía. Ave, luz divina, faro de noche y día, estela maria de materno esmero, que conduce con tu mano al timonero. Esto es una pequeña licencia del que escribe, timonero, el timonel. Que te invoca clemente a ti María. Protege del todo mal navegante que navega entre agua, mar y cielo. Líbralo de la tempestad y del espanto, siendo siempre tu protección garante y consuelo de familia en tu desvelo, por siempre, madre, cubierto por tu manto. En 1947, año de la explosión, llega a Cádiz la Virgen del Carmen, embarcada en la traíña Dolores Castro, para coronar a la Virgen del Rosario. De este evento de hermanamiento entre dos poblaciones gaditanas y marineras quedó la siguiente copla cantada por Antonio Castillo Melero, niño de Barbate. La Virgen del Carmen va navegando a coronar a la Virgen del Rosario. Cádiz aparece, lógicamente, en otro capítulo que titulado Suena al mar, suena al río, baja precisamente los sones ni más ni menos que de Joaquín Turina. Otro titulado El pasaje, el personaje, cada vez que se pone un poco, digamos que se concentra esperando a las musas, pues aparece siempre algún tema musical. En este caso, uno titulado El paisaje, está Gustav Mahler, que decía que además que el paisaje está en mi sintonía, en mi sinfonía. En la 237 también tenemos a Cádiz. En la 237 hablamos, por ejemplo, de Isla Cristina, un puerto pesquero cuya lonja es la primera por subasta de pescado fresco de Andalucía y la segunda por tonelaje después de Cádiz. Una ciudad andaluza situada en la costa occidental de la provincia de Cádiz, uno y la otra de Huelva, o sea, de su propio nombre. En fin, Cádiz es inevitable que aparezca. Y yo, para dejar un poquito ya de espacio y eso, les voy a leer, y creo que antes de terminar, un poema. El libro también recoge, alterna la prosa con el verso. ¿Por qué? Porque muchas veces te quedas clavado, la prosa no llega. Tú quieres narrar algo y es curioso que te falta. Esto es tremendo, esto es la magia de la escritura. Te quedas así la prosa no lo da. Y te levantas y te despiertas a las 5 de la mañana y te enciendes una bombilla y te levantas para escribir y entonces descubres que sale un poema. Y quiero terminar precisamente con algo que nos une a toda la provincia de Cádiz, que es el Levante. Bueno, y decir una cosa antes de leer lo del Levante.
me quedo muchas cosas que me gustaría leeros, que la novela, el trabajo, aún así cuando tiene un fondo en el que recoge aquellos años difíciles, sin embargo, huyo de la pena. Ni siquiera, por ejemplo, el flamenco, una seguidilla no es bien cantar, con ese público maravilloso entregado, con ese cantado inspirado, esa guitarra, no da tristeza. La seguidilla te recoge, que es distinto. Te recoge. Ni siquiera la bulería. Puede ser en un momento dado una bulería un pase más grave que una seguidilla. Y la novela esquiva un poquito lo que es, no el dolor, pero sí la pena como tal, no. Y la novela termina de una manera, que a ver, donde la música está presente. Pero si la ciriguilla no hay dolor, no es ciriguilla, ¿no? Claro, acabo de decirlo, dolor sí, pero ir un poquito de la queja excesiva, de lo que es el lamento Arraigado. Hombre. La ciriguilla si no sale de dentro. Totalmente de acuerdo, pero es que de adentro sale un fandango, sale una bulería, Sí, sale cualquiera que se proponga manifestar una emoción. El artista siempre es emoción, si no, no vale. sí, No vale. no llega. Ahí está. Aquí hay seguirilla también. Entonces, no, sí, y yo en ese sentido pido un poco de disculpas si me he podido quitarle a la seguidilla ese, no, en absoluto, porque yo ni siquiera la seguidilla en un polo, aquí hay una letra, yo canto por polo precisamente relacionado con la historia de mi gente, y hay veces que me cuesta porque me rompo, ¿comprendéis? A ver, se hicieron a la más, y ahí ya puedo imaginar lo que viene. A ver, pero también el arte está para, a ver, la palabra la tengo, pero estoy más pendiente ya de la lectura de los señalados, 296. Y luego Manuel, que quiere hacer alguna preguntita o algo que Sí. ahí. Eso es. Lo que pasa es que me he enfocado más en los personajes, en este caso. Muy bien. El arte está también para liberarnos. Entonces yo he querido que el libro, conforme va leyendo, el lector se conmueva, disfrute, hay pasajes, pero que la obra va terminando hacia un punto, va llevando a un punto de liberación. Y para eso también está la música, el final cómo está montado, qué música es, todo ese tipo de cosas. Eso quiero decir. Pues dice lo siguiente: el levante, hijo de la sierra y del mar, céfiro que alborota, soy elemento noble, de mi cuna no dudar. ¿Por qué me dicen loco si es mi forma de ser? De soplar, de alborotar, de carácter altanero, tengo fases y aparezco. Lejos de ser soberbio, como un ave revoloteo, no confundan mi revuelo, ni mi furioso aleteo. Aviso cuando aparezco, o barrunto mi presencia, a todo el que pasa fustigo, conducta y razón altero. Brisa ardiente en tus mejillas, aire encendido en el ambiente, levanto la quieta arena y la falda de las nenas, y encrespo las serenas olas. Yo creo que un aplauso. Manuel, yo... ¿No? Yo en este caso, por ejemplo, yo me he quedado más con la relación humana de los personajes, ¿no? No sé si nos podrías profundizar un poco, por ejemplo, entre la relación de Mané con su tío Domingo, ¿no? Y el papel que juega este personaje en el desarrollo del protagonista. ¿Mané o Domingo? Si nos podrías profundizar en la relación entre Mané y su tío. Ah, Mané. Pues precisamente ese personaje de Domingo es uno de los Jiménez, es uno de los hermanos de la madre de Mané. Hermano de la madre de Mané. Gran aficionado
gran aficionado al flamenco, buen cantador, bueno, nos viene de familia por la Vilado. Yo no sé si habréis escuchado vosotros hace poco en Canal Sur a José María, mi primo, cantando. Sí. Yo me veo todos los programas. Bueno, pues Hasta las 3 de la mañana estoy, 2:30 suele terminar, pero yo me lo veo todo. Pues mi tío, el tío claro, hay una correlación entre el personaje y es lógico. El autorretrato existe, ¿no? Van Gogh, el autorretrato, el mismo Velázquez, más modesto, lo hace a través del espejo, ¿no? Pero el autorretrato existe. Entonces, este personaje de Domingo, un ejemplo, mi familia es un orgullo, como toda nuestra familia, porque fue el primer mecánico naval que tuvo la provincia de Cádiz, el primer mecánico naval de la pesquera. Y siempre decía a mi abuelo, Domingo, hay que estudiar. Y lo recordamos, mi abuelo contando más que con su vela de carburo, de lámpara de carburo o la vela. Venía en aquella época. Venía de la mar y se ponía a estudiar. Un magnífico mecánico que además se ha heredado, se ha mantenido a lo largo de la familia. Mi primo José, también mecánico naval, sobrino suyo. Mis tíos, mis primos, José, mecánico magnífico. Los mayores también, mi tío Paco, que quedó en la isla, mi tío Cipriano, el padre del cantador, en fin. Que estudiando, que trabajando, yo a mis alumnos les decía, escucha, ¿qué quieres ser? ¿Bombero, torero o panadero o cura, lo que quieras? O la más, no sé cuánto gana dinerito. Sí, pero la más yo puede ser motorista, puede ser Claro, cocinero, enciéndeme la candela, sí, pero algo con un poquito de allí ya eres un técnico, en fin, todas estas cosas. Y aparte de ser un ejemplo, magnífico cantado, y por Huelva cantaba divinamente y nos venía contando siempre las aventuras, porque además manejó dinero. Luego tuvo su propio barquito, manejó dinero y nos contaba las batallas de cuando llegaba a los puertos, de cuando esto, lo otro, en fin. Y nos sirvió mi abuelo también, el padre de Domingo. El padre, no, el abuelo, exactamente, el padre Domingo Manuel Jiménez, mi abuelo, el bisabuelo se perdía con la recua, con los dos mulos, traía los pescados y claro, había que repartirlos por los pueblos, venderlos y demás, pero él siempre llevaba la guitarra, y claro, se perdía sus 2 o 3 días, en los tabancos, los sitios. Lo típico. Pero eso sí, siempre llevó dinero a casa, siempre. Y ahí hay un pasaje en el que la responsabilidad, el abuelo pasa con el niño y pasa por la taberna, que salen de la taberna y le dice, venga que tu abuela ya está esperando. Sabía cuándo estar, retirarse y no cargar las tintas. ¿Sabes? Y fue un ejemplo precisamente, pues, como los mayores lo fueron para los niños. Y el flamenco, pues, que heredamos de la familia, Domingo. Mira, yo tengo para hacerle un poquito de justicia, San Lucas tiene un himno, que es el himno de la manzanilla, que lo pueden ustedes ver en la web cuando ustedes quieran. Y yo me atreví a pasarlo a sevillana. Y el himno es tatatito, tito, tito, rayito de sol, ya tu vela no hay pesares. Ese es el himno. El himno es un compás distinto, distinta armonía, luego la letra hay que reformarla, adaptarla, y yo hago manzanilla, manzanilla, eres rayito de sol, y pregunta tú por Domingo, y yo tenía la letra transformada y no me salía, no encontraba, y un fandango de mi tío
me dio la pista para adaptarla por sevillana. Estamos hablando del siglo XVIII, a mediados más o menos. Sí, mi tío murió, mi gente es muy longeva, mi tío murió mi madre murió hace 2 años y algo, Una edad elevadísima. con 94 casi, y mi tío Domingo murió con 90 y tanta también. Una abuela de mi madre con 101, mi tío Paco con 94 también, mi abuela con 89, mi abuela Antonia, que tuvo 17, 18 hijos. Mi prima tuvo 18 y le dio, Franco le dio 2 pisos en la barriada de La Paz y le pagó la obra de unir los dos pisos. 18 hijos. 18, sí, sí. Sí. Había una escuela de Cádiz que era la escuela de San Martín, ¿no? Sí. Pues mi abuela, que es de Cádiz, está presente, que los barcos venían de Cádiz y mira, claro, los marineros, las mareas, y cada vez que llegaba al puerto, pues, al año siguiente ya había otro, ¿no? Y decía con mucha guasa la gente nuestra, decía, va a untar la escuela de San Martín, la escuela de San Martín. Le voy a contar una pequeña, estamos hablando y a mí me llega muchísimas de las historias que yo, vamos, no comparable con las fechas evidentemente, que a mí me llegan, porque en Cádiz en aquella época teníamos 125, 126 barcos de pesca, entre vaquitas, trolling, era un movimiento. Bueno, pues este que está aquí presente se llevó muchos años trabajando, llevándole los víveres, porque en Cádiz había muchísimas tiendas que se dedicaban. El costo. Exactamente. El costo. Yo era el que le llevaba a los barcos los víveres en una motocarro. Eso era propiedad de la bodega Arcaide, que estaba situada en la calle Manzanares. Y entonces estas casas como Antonio Cueva, la catedral, el Forgá, todo esto se dedicaban a suministrar esos barcos. Y aquí hacían costo muchos barcos de Barbate, claro, para salir. Y yo llevaba, bueno, me saltaba trabajar un invierno en el muelle, esa motocarro hasta arriba de saco de patatas, de tinto que bebían en un... y el fino. No veas. Mira, ya termino. Había uno que era un profesional como la copa de un pino y se lo rifaban, vamos, pero el tío tenía el defecto o la virtud, según se mire. No, defecto no, es inevitable, va con... Es curioso porque le prohibieron beber. Claro, usted viene, pero si no bebe. ¿Cómo se inventó este hombre? Que cogía unas borracheras y no se lo explicaba a nadie en el barco, pero sí, este hombre ya no trae vino, porque... Y el tío se inventó una goma que la metía, las arrobas iban arriba amarradas, y el tío metía desde su camarote, metía una goma, se acostaba. La necesidad, decía Rousseau, la necesidad crea Esa historia es que la he vivido, Totalmente, sí, yo he vivido anécdotas, hay algunas en el libro también, o bastante, y de esa, yo me acuerdo, yo con mi tío, además, precisamente, ahí también aparece otro personaje, que es familia de Mané, que fue uno de los mejores cocineros de Barbate. Uno de los mejores cocineros, donde, bueno, yo recuerdo tantas de los barcos con mis tíos y mi padre hasta que naufragó, de comer como no se puede comer en los barcos, en ningún sitio, en los barcos. Ese arroz a la banda, esos pescados, y aparte todo fresco, claro. Pero el cocinero marinero, eso es un privilegio, Se habla mucho de la abuela, con perdón, ¿no? Disculpen ustedes, pero es que la mar ha dejado ahí que no sé, al menos es también un terreno para... Hay muchas cosas escritas y recogidas, pero el cocinero marítimo pesquero, wow. Y muy triste al mismo tiempo. Yo vivía en la calle Suárez de Salazar y ahí fallecieron
naufragio, tal. Y en la época de los años 50, 60, sobre todo, eso fue tremendo. Ahí está recogido todo ese hilo, con la seguirilla también, obviamente. Sí, Manuel. A mí, por ejemplo, hay una parte que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es cuando se describe el tremendo grupo de profesores en el curso del 63-64, que es un punto de inflexión en la educación en el Picasso. Sí. Entonces, me daba la curiosidad, ¿no?, de qué diferencia había entre el nuevo modelo educativo y el anterior. El nuevo modelo, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo en el cambio de Manet y Agus Caén, por ejemplo? Los dos personajes conocieron la época dura de internado, porque verás tú, había ese personaje que yo lo digo otra vez y lo digo aquí, y lo digo en Cádiz, un pueblo marinero. Que muchas veces Cádiz se proyecta otra imagen, pero muchas veces se olvida el sector marítimo, el sector pesquero. Parece que Cádiz tiene más que 4 cosas, el astillero, pero el sector marítimo pesquero hay que defenderlo siempre. Como empieza Wyoming siempre diciendo hay que acordarse de Gaza, hay que acordarse en Cádiz de la marinería. Una época muy bollante. Una época de lo increíble. Entonces, perdona, sí. Sí, no, que... Sí, descuida. Espérate que lo he una borrado. pregunta así exacta para no desviar. El punto de inflexión en la educación en el Picasso, claro, y la diferencia que había entre este nuevo modelo educativo que tenemos. Pues el ISM, la Mutualidad de Sistema de Trabajo, creó unos centros de asistencia para los hijos huérfanos del marítimo pesquera y mercante, impresionante para la época. Impresionante para la época, los servicios, la asistencia, todo. Sin embargo, había un apartado del tema que era quiénes lo llevaban a cabo. Lo llevaban a cabo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 50, 60, en el que el docente casi era ¿entiendes? En aquella época se hablaba de que los maestros no veían la anécdota que había de 1.000 pesos, 500 billetes de 1.000, eso era la anécdota que hay, ¿entiendes? Bueno, tantas cosas. No existía. Empezando por otras cosas porque como recoge el libro de pasada, pero haciendo hincapié. La depuración que hizo el régimen de maestros y maestras fue bestial. Y prácticamente estaba atendido el sistema educacional, entre comillas, por personajes adscritos al régimen. La OGE, tantas asociaciones, ¿entiendes? Y vamos, y la prueba o era del cangrejo, etcétera, o no entraba en ningún sitio, ¿entiendes? De la conducta, tantos sistemas que... ¿Y qué ocurre? El otro sector era el religioso. Y que voy a también partir una lanza por ese sector. Claro, aplicaban la filosofía que había entonces, durísima, el palo y te entendieso. Cosa que además a la espalda de los mismos gestores del ISM. ¿Entiendes? Un régimen durísimo. Durísimo, donde el castigo y el golpe a diario era la filosofía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hasta que esos años finales de los 60 ya, 70, se va abriendo la mano, va entrando profesorado nuevo, ¿entiendes? Estos personajes conocen ese régimen duro, claro, de asistencial como ninguno, pero en cuanto a filosofía de convivencia y demás, a ver, ahí se salvaba porque el personal, los escolares venían ya con la educación de casa. claro. Cuidado con lo que estoy diciendo. Ya venían con el pozo hecho, ¿vale?
Y en algunos aspectos se sufría mucho se veía cuando alguno de los escolares se desmadraba un poquito, ¿entiendes? Nos convertíamos en observadores de las más terribles reglas, ¿entiendes? Aplicación del tema. O sea que, y luego ya, bueno, pues a partir de los finales de los 60, 70, pues fue cambiando la cosa, obviamente con la entrada nueva ya de la sociedad, cambió muchas cosas, los criterios, el turismo, España fue abriéndose de muchas maneras. ¿Sabes? Ya entraron seglares, ya en este centro mismo en San Lucas, pues prácticamente las primeras, la primera tanda de monjas pues dio lugar a otras que vinieron ya como lo que era ya de servicio. Y ya retomó los centros los retomaron ya seglares, ya los primeros profesores, los primeros maestros, los primeros monitores, y entonces estamos hablando ya de los finales de los 60, 70. Pero en los 50, 60, ahí es una década durísima, durísima. Que no era precisamente la filosofía con la que el ISM pretendía que se llevara a cabo su asistencia. ¿Sabes? Eso que quede claro, que muchas veces desde nuestra óptica no entendemos que en ese sistema durísimo, en esa dictadura, pudiera haber personajes que lucharon mucho por el bienestar y centros que, ¿sabes? En toda la época cuestionaba y en todos los sitios cuestionaba. Y hay grandes personajes en todo. Por ejemplo, a mí me viene a la mente... ¿Este es mío o tuyo, Manuel? Es suyo. Diego Fernando Montañés, me viene a la mente. Fue un filántropo, evidentemente. Fue el que no hizo el sondeo del muelle de Cádiz en aquella época. También fue el que nos trajo las aguas comprando un manantial en el puerto de Santa María, en el cerro de San Cristóbal, y toda esa historia, precisamente me viene a la mente, porque aunque parece que no, pero está, digamos, enlazada una con la otra. Como dije anteriormente, lo de los barcos de pesca, es que contra más nos acercamos evidentemente a la fecha de mi niñez, pues me trae más recuerdos, claro, porque esa la he vivido. Claro que sí, una época dura. Y fue muy, muy, muy dura. Sí. Yo recuerdo agarrado a la madre, 8 hermanos, porque las casas no eran como hoy que están diciendo, ¡ay, los críos! Esto, familia numerosa. Oiga, ¿usted sabe lo que estás diciendo? ¿Usted sabe lo que...? Me parece que no. Las familias numerosas de antes eran 8 o 9 hijos. Porque además era un apoyo para la misma familia, cualquier trabajo. Todo el mundo trabajadora. Todo el mundo mallado. Y todo muy escaso. La mayoría, los que no tenían tanta hambre como yo digo, eran la gente del campo, porque podían matar un cerdo y tenían carne para 6 meses, podían sembrar, pero en las ciudades pasábamos, y más una familia con 8 o 9 hijos, y para bañarte con la misma ropa que tienes, que tenías que dejar en pelota, como se dice en Cádiz, lavar la ropa y volverte a poner en la azotea, es decir, en los miradores, porque en aquella época las azoteas eran miradores, servían para eso, y vigilancia también, porque Cádiz siempre estaba asediado por distintas culturas, estaba muy perseguido, y entonces, claro, es que estáis hablando de Cádiz, pero en un contexto político, sociopolítico, etcétera, etcétera. Claro, es bienvenido las opiniones de vosotros, bienvenida. Pero me recuerda mucho, y hay una palabra muy bonita que se hablaba por aquel entonces, los obreros, que eso no se decía hasta entrado, no sé yo, corregirme si no. Pasó de obreros a productores, ¿sabes?
Entonces, bueno, lo que vengo a decir con esto, que claro, sí, la vida era dura, claro, dura. Bienaventurado también estos personajes. Vosotros, que sois los historiadores, los que habéis resucitado, de cierto modo, a las personas que han hecho por Cádiz y para Cádiz infinidad de cosas. Bueno, claro, es que me coja así un poquito, la verdad. Es que no sé ni qué preguntar ni qué decir, pero que sí, que os admiro enormemente. Esta es la segunda vez que vengo a una reunión de este tipo, pero claro, me he llevado una sorpresa con vos, usted con su libro, bendito. El otro día con este hombre del Perú, etcétera, etcétera. Pero claro, es que estamos hablando de un contexto ahora, un contexto que la vida era muy mala, que es decir, las familias numerosas, claro. Yo también decía de 8, ¿verdad? De 7, de 6, de 5. Yo creo que cada uno tenemos nuestra historia. Pero claro, había un solo sindicato que le llamaban el vertical. Y ese, pero teníamos una dictadura, sí, también. Claro, teníamos mucha escasez de cosas. Aquí en el libro, en ese sentido, hay un pasaje, no quiero que se me vaya la idea que me ha dado al tema de lo anterior y lo posterior. Decía Gala que la vida es como las cosas se vive como, dice, quien no mira al espejo retrovisor, pues no ve su propia vida. O sea, el conductor está obligado a mirar para adelante, pero si no miras el retrovisor, no te enteras de qué va la vida, de qué ha ido, de qué va tu pueblo, es decir, de tu historia, de tu gente, de tus cosas. El libro, efectivamente, primero porque hay un sector, vamos a dejarlo ahí, que tratan de hacer, cree que por ejemplo, la guerra civil fue cosa de los visigodos, ¿sabes? Y todavía están los abuelos aquí. Es una falta de respeto. Todavía está, mi madre murió hace 2 años y lo vivió. Y apenas que en una casa haya gente mayor que están ahí presentes a la historia nuestra, que hay que vivirla con convivencia, con respeto, con todo lo demás. Pero lo que pasa es que si lo narra, y a eso voy, el libro va trata de tener una vigencia. Yo, la idea, además de todo ese caudal, es que conforme vas leyéndolo, ¿qué te aporta a tu actualidad? De eso se encargan los dos personajes. Los dos personajes intercambian información desde su momento. De hecho, se encuentran en distintos puntos de San Lucas. El libro va a través de encuentros. Otro encuentro, se cita. Oye, ¿qué haces? ¿Cómo te va la vida? ¿No de cuánto? ¿Qué yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va el trabajo? Porque los dos están preparando sus trabajos de arte para luego encontrarse. Ya digo que el vasco viene a San Lucas a exponer. Tiene 1 mes y pico de tiempo y el otro, pues, y le pregunta, ¿y cómo va tu novela? ¿O cómo va? ¿Estás escribiendo algo? Oh, ¿entiendes? Y entonces es la vigencia. Traer ese punto atrás al presente. La pregunta es que si tú no, es que yo esa época la hemos vivido. Yo a mis alumnos les hablo de lo que quiere hacer. Venga, en los centros, en los institutos está la historia, en los museos está la historia, en la calle está la historia, en el carnaval está la historia, en todos sitios está la historia. Hablamos de nuestra gente, pero es que lo tenemos en casa. Pues tú miras ahí tu abuela, ¿cómo estás, hija? Muy bien. Ponela, pues, oye, háblame. Yo he sacado un montón de cosas de lo que mi gente me cuenta. A poco que tenga José, mi primo José él dice que tiene 80, dice que tiene 81, porque como estuvo 9 meses en el vientre de su querida madre, pues cuenta también los 9 meses. Y siempre dice que tiene un año más. Es curioso. Ahí. Bueno, empieza, perdón Manuel, te doy paso un momentito, dice,
dice así, empieza diciendo, no quiero hacer muy de eso, dice, cambiaré inspiración por azar, Manet disponía de todos los elementos, de todos los miembros para continuar con aquella aventura iniciada, inspirada en el pareado, en forma de refrán que un día ya lejano apareciera delante de él, grabado sobre un platito de cerámica en la pared del comedor del colegio internado. Pero ahora la inspiración se hacía rogar. Dice, atento, sentado delante del ordenador, con la guitarra en riste, se daba un tiempo rasgueando y cantineando por Soleá de Cádiz, unos versos de Rafael Alberti, en espera de que las lejanas musas hicieran acto de presencia. Faltaba algo en esos 2 primeros folios que no llegaba. Claro, se entera de que el amigo llega y él tenía iniciado el libro, pero lo había dejado. Y entonces, bum, bum, y ahora se levanta, mira la librería, a ver qué encuentra, qué le va a inspirar, pero y de momento está ahí cantineando, o sea, actualidad. O sea, el libro pretende que conforme te vas metiendo en las páginas, estés en la actualidad. Como cuando los 2 amigos se encuentran y se intercambian, o sea, no es un recordatorio ahí de tiempo pasado fue mejor, no. Tiempo pasado el libro era leña, y también era leña presente. Yo, en fin, en ese sentido, perdona. No, nada, no, te estábamos escuchando. Sí. No, que ya había pasado la hora. Simplemente queríamos agradecerte que hayas venido, que nos hayas presentado tu libro. Un aplauso, de verdad. A vosotros. Muchas gracias. Y antes de que nos vayamos,